Imagina por un segundo la escena que acaba de paralizar por completo los monitores de telemetría de toda la Fórmula 1. En el asfalto hirviente de Miami, bajo un cielo gris que amenazaba con descargar una tormenta eléctrica implacable, el monoplaza de Pierre Gasly yacía completamente volcado, con las ruedas apuntando al cielo, aplastado contra las barreras de protección de acero y neumático. Y en ese mismo instante exacto, mientras el pánico se apoderaba de los ingenieros franceses en el muro de boxes, el nombre de Franco Colapinto brillaba con una luz cegadora en la cuarta posición de la carrera. Cuarto en la pista. Defendiendo los colores de un equipo que le había dado la espalda técnicamente durante todo el fin de semana. Hoy, la justicia deportiva no vino de la mano de un juez de la Federación Internacional de Automovilismo, ni de los despachos de los directivos. La justicia se dictó en la pista. 4 puntos de oro puro y masivo para el piloto que no tenía el alerón nuevo, 0 puntos y un chasis destrozado para el protegido del sistema. Y si crees que esto es solo una casualidad de las carreras, prepárate, porque lo que acaba de suceder hoy en las calles de Florida cambia para siempre la balanza de poder en la categoría reina del automovilismo mundial. Para comprender la magnitud colosal de este octavo puesto histórico, tenemos que viajar a las sombras de lo que han sido las semanas más oscuras y asfixiantes en la corta pero intensa carrera del piloto argentino. La Fórmula 1 acababa de regresar de un letargo forzado, un parón gélido de más de un mes debido a la cancelación dramática de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudita por el lamentable conflicto bélico en Irán y todo Medio Oriente. 30 largos días sin el rugido de los motores V6 híbridos. 30 días donde el silencio en las fábricas era ensordecedor. Pero para Franco, ese silencio pesaba toneladas. Llegaba a los Estados Unidos cargando con una mochila invisible pero aplastante, 14 puntos de desventaja en el Campeonato Mundial de Pilotos frente a su compañero de garaje. 14 puntos que la prensa anglosajona se encargó de recordar en cada artículo, en cada podcast, en cada transmisión televisiva europea. Los señalaban. Dudaban de su madurez. Cuestionaban si el asiento no le venía grande a un chico de 22 años que simplemente estaba lidiando con un coche crónico y traicionero. Mientras el mundo del motor se iba de vacaciones forzadas, Franco y un puñado de ingenieros leales se atrincheraron en la oscuridad de la fábrica. Analizaron cada milímetro de telemetría, cada grado de degradación térmica de los neumáticos, cada error milimétrico de las primeras 4 carreras del año. Él mismo lo miró a los ojos a la prensa ayer y lo dijo con una tranquilidad que hiela la sangre. Arrancamos de cero otra vez y nos hizo muy bien. Pero empezar de cero en un equipo oficial no significa que te den las mismas armas para luchar. Y aquí es donde la indignación debe convertirse en un grito absoluto. Durante ese mes de parón, Alpine construyó una evolución clave, un alerón trasero revolucionario diseñado para pegar el eje trasero al asfalto en los circuitos urbanos. ¿Y qué hicieron con él? Se lo atornillaron directa y exclusivamente al coche de Pierre Gasly. A Franco lo enviaron a luchar en una de las pistas más abrasivas y técnicas del calendario con el material viejo. Con un coche que patinaba en cada vértice. Con un coche que requería hacer magia negra con el volante solo para mantenerlo lejos de los muros de concreto. ¿Te parece justo que un equipo mida a sus dos pilotos con varas tan dolorosamente distintas? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Franco al enterarte de que tu propio equipo te dejaba en desventaja técnica antes de que el semáforo se pusiera en verde? Quédate con esa pregunta, porque la respuesta de Colapinto fue una bofetada directa al orgullo de la dirigencia. El sábado, bajo el calor sofocante y húmedo de Miami, comenzó a escribirse el primer acto de esta épica sin precedentes. La sesión de clasificación fue una auténtica batalla campal de supervivencia. La pista patinaba, los neumáticos blandos se sobrecalentaban en el último sector, y los muros acechaban a centímetros de los neumáticos. En la Q1, mientras otros pilotos con mejores herramientas sudaban frío para pasar el corte, Franco deslizó ese Alpine viejo con la precisión de un cirujano. Lo domesticó a base de contravolantes. Superó a Gasly. En la Q2, la presión era asfixiante. Medio paddock esperaba que el coche de especificación antigua cayera eliminado. Pero Franco exprimió hasta la última gota de agarre de una goma castigada, clavó los frenos al límite absoluto en la curva 17, y destrozó el cronómetro superando a Gasly de nuevo. Y entonces, el milagro se materializó.
La primera entrada a la Q3 de toda la temporada 2026 en un gran premio tradicional. Octavo puesto en la parrilla de salida. Octavo. Por delante del piloto francés que llevaba el paquete aerodinámico supuestamente superior. Era una declaración de guerra deportiva. Era Franco gritándole al mundo que el talento hispano no se puede contener ni siquiera escondiendo las piezas nuevas. Estoy contento, feliz de estar en Q3 después de tanto tiempo, confesó después. Pero en sus ojos no había solo felicidad, había hambre. Había el brillo asesino de un piloto que sabía que este fin de semana era, en sus propias palabras, el punto de inflexión. Y llegamos al domingo. Al día que quedará grabado en letras doradas en la historia del automovilismo latinoamericano. La organización había adelantado la carrera 3 horas por la amenaza letal de tormentas eléctricas. El cielo estaba plomizo, cargado de electricidad, exactamente igual que el ambiente en el garaje de Alpine. Cuando los 5 semáforos rojos se apagaron, Franco tuvo una largada ligeramente dubitativa. Perdió tracción por un microsegundo, el coche patinó, pero su cerebro reaccionó a la velocidad de la luz. En las primeras curvas, el tricampeón del mundo Max Verstappen cometió un error inusual y trompeó su Red Bull, desatando el pánico en el pelotón. Mientras los demás frenaban por instinto, Franco vio el hueco. Aceleró. Esquivó el caos con una frialdad milimétrica y recuperó posiciones como un depredador olfateando la sangre herida, escalando rápidamente hasta el 7º lugar. Pero la carrera apenas estaba calentando motores. Llegó la vuelta 6. La vuelta que define toda la narrativa de esta temporada. En la parte media trasera del pelotón, Pierre Gasly, atrapado en el tráfico, frustrado por la falta de ritmo de un coche que llevaba las supuestas mejoras mágicas, intentó una maniobra a la desesperada sobre el coche de Liam Lawson. Iba en la 11ª posición, luchando por las migajas. Lawson defendió el interior con dureza extrema, cerró la puerta de forma implacable, y el contacto fue brutal. Inevitable. Categórico. El neumático delantero de Gasly se enganchó con el de Lawson. Las leyes de la física se rompieron por un instante. El Alpine número 10 de Gasly despegó del asfalto. Literalmente voló por los aires en una imagen aterradora que dejó a las gradas sumidas en un silencio sepulcral. Giró sobre su propio eje y aterrizó violentamente boca abajo, arrastrándose sobre la barra antivuelco en una lluvia de chispas y fibra de carbono destrozada contra las barreras TechPro. Gracias a la ingeniería moderna, Gasly salió completamente ileso de los escombros, pero su monoplaza era chatarra pura. Lawson también quedó fuera de combate. Isaac Cathcart, en medio de la confusión, perdió el control y se estrelló solo en ese mismo giro maldito. El coche de seguridad entró a la pista de inmediato, neutralizando la carnicería. Y en medio de ese océano de banderas amarillas y luces destellantes, el tablero de posiciones contaba una historia que ningún guionista de Hollywood se habría atrevido a escribir. Max Verstappen entró a boxes en un intento desesperado por cambiar a neumáticos duros, cayendo estrepitosamente hasta el puesto 16. Y allí, emergiendo entre los gigantes, rodando con la madurez de un veterano de 1000 batallas, Franco Colapinto no entró. Se quedó en pista. Gestionó la temperatura de sus gomas medias detrás del coche de seguridad con una paciencia de hierro. Y cuando la carrera se relanzó, Franco peleó limpio. Se defendió con cuchillo entre los dientes frente a coches muy superiores, estirando las frenadas, trazando líneas imposibles para compensar la falta de carga aerodinámica de su alerón viejo. Promediando la carrera, mientras los líderes iban deteniéndose en los pits, el nombre de Franco Colapinto subió y subió en los monitores. Sexto, quinto, cuarto. Llegó a rodar en la 4ª posición absoluta de un gran premio de Fórmula 1. El mundo entero veía el monoplaza azul rodando detrás de los intocables. Mantuvo ese ritmo infernal, devorando el asfalto de Miami hasta que sus neumáticos dijeron basta. Realizó su parada en boxes, una ejecución perfecta por parte de sus mecánicos, y regresó a la pista en la 8ª posición. Las últimas 20 vueltas fueron una clase de resistencia psicológica. Carlos Sainz venía por detrás, apretando los dientes para intentar arrebatarle esa posición soñada. Pero Franco no parpadeó. No cometió un solo error. Fue un metrónomo perfecto.
clavó los tiempos de vuelta con la precisión de un reloj suizo, construyendo una brecha gigantesca, hasta cruzar la línea de meta con una asombrosa ventaja de 20 segundos sobre el español. Octavo lugar. 4 puntos para el campeonato. Igualando su mejor resultado histórico en toda su carrera de Fórmula 1, aquel mágico P8 en Azerbaiyán 2024 con Williams. Por delante, la historia se escribía con otra tinta. Andrea Kimi Antonelli lograba su tercera victoria consecutiva marcando una era de dominación para Mercedes, acompañado en el podio por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Russell fue cuarto. Verstappen salvó los muebles siendo quinto, y Charles Leclerc regalaba el podio con un doloroso trompo en la última vuelta para terminar sexto, justo por delante de Lewis Hamilton. Pero la verdadera victoria moral del día no estaba en el cajón de los ganadores. Estaba en el garaje de Alpine, porque ahora tenemos que hablar del contraste que duele. El contraste que expone todas las mentiras de la narrativa oficial. Pierre Gasly tenía el alerón nuevo. Pierre Gasly había estado llorando todo el fin de semana quejándose de problemas de tracción y falta de rendimiento, teniendo supuestamente el mejor paquete disponible. Pierre Gasly llevaba 14 puntos de ventaja. Hoy, ese piloto abandonó en la vuelta 6 y su marcador quedó en un gélido 0. Franco Colapinto, el chico de 22 años, con el alerón viejo, con el coche que todos decían que era más inestable, sumó 4 puntos de oro. Acaba de reducir la brecha drásticamente. Acaba de salvar el honor de un equipo que parecía condenado al ridículo en tierras americanas. ¿Qué excusa va a poner ahora la prensa europea? ¿Cómo van a justificar que el talento de un sudamericano ha logrado enmendar los desastres de diseño de toda una fábrica? Este contraste no es para atacar a Gasly a nivel personal. Gasly es un gran piloto que tuvo un día para el olvido. Pero usamos este resultado como un espejo brutalmente honesto. Piensa en esto con frialdad analítica. Si Franco Colapinto llegó a rodar cuarto y finalizó octavo con el coche aerodinámicamente inferior, ¿qué demonios habría sido capaz de hacer si el equipo le hubiera dado el mismo alerón nuevo desde el viernes? Estaríamos hablando de un podio. Estaríamos hablando de la mayor sorpresa de la década. Colapinto ha usado los datos, la telemetría y el sudor como su arma letal contra la desigualdad. Y todo esto adquiere una dimensión mitológica cuando analizamos quienes estaban allí para presenciarlo. El Paddock de Miami se convirtió en un santuario del deporte argentino. Lionel Messi, el capitán, el mejor de todos los tiempos, caminaba por el asfalto con su familia completa. Las cámaras de la televisión internacional enfocaron a Messi subiéndose al monoplaza de Antonelli en los boxes de Mercedes, pero el verdadero impacto, la imagen que hoy es portada en cada rincón de América Latina, fue esa foto viral. Messi y Colapinto, frente a frente. El rey del fútbol entregándole su energía al futuro del automovilismo. Pero no fue el único. La Torre de Tandil. Juan Martín del Potro se paseó por las entrañas del garaje de Alpine, buscó a Franco, le dio un abrazo que se sintió como el abrazo de 45 millones de argentinos y le susurró al oído: dale con todo. Tres de los íconos deportivos más grandes de la historia contemporánea de Argentina en un mismo circuito. Pero ayer y hoy, solo uno de ellos se puso el casco. Solo uno de ellos se subió a una máquina a más de 300 km por hora para jugar a la ruleta rusa con las paredes de concreto. Y lo hizo como un auténtico titán. Esto no es victimismo latinoamericano. Esto es un orgullo inquebrantable. Colapinto absorbió toda esa energía gloriosa de sus ídolos y la transformó en velocidad pura. ¿Qué significa todo esto y qué nos depara el futuro inminente? Él mismo lo dijo. Este iba a ser el punto de inflexión. Y vaya si lo ha sido. Franco ha dejado de ser la promesa que intentaba sobrevivir a la sombra de su compañero. Hoy, Franco es el pilar maestro que sostiene la moral del equipo Alpine. La brecha de los 14 puntos se ha acortado, y el miedo ha cambiado de bando. El próximo domingo 24 de mayo, el Gran Circo se traslada hacia el norte. Nos vamos a Canadá, al legendario circuito Gilles Villeneuve en Montreal. Un trazado de baja carga aerodinámica, de chicanas asesinas, de frenadas violentas donde las manos del piloto valen 10 veces más que el túnel de viento. Un circuito que además contará con el frenético formato sprint. El mensaje que hoy ha dejado grabado Colapinto en el asfalto de Miami resonará con fuerza en los pasillos de la directiva de Alpine.
Ya no pueden mirar hacia otro lado. Ya no pueden seguir favoreciendo a un solo lado del garaje basándose en el pasaporte o en la veteranía. Canadá debe ser el escenario de la igualdad total. Si Alpine quiere sobrevivir a la ferocidad de la zona media contra los Haas y los Williams, tienen que darle a su piloto más en forma las mismas armas. Tienen que fabricar ese alerón nuevo y atornillarlo en el coche número 43. Franco ha demostrado hoy que no necesita un coche perfecto para sumar puntos, pero merece un coche justo para pelear por la gloria absoluta. La segunda mitad de esta historia épica apenas está comenzando a escribirse. Y ahora es tu turno de alzar la voz frente a la tiranía del padre. Si después de ver cómo Franco sobrevivió al caos, al favoritismo técnico y a la presión psicológica de un mes entero de críticas, crees que hoy hemos presenciado un giro definitivo en la historia de la Fórmula 1, quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y escribas la palabra Miami. Escribe Miami en mayúsculas si crees que Colapinto finalmente ha roto las cadenas que lo ataban. Y si sientes que este es el tipo de periodismo y análisis que el automovilismo hispano merece, suscríbete ahora mismo a este canal y destruye el botón de me gusta. Porque en este canal no encontrarás resúmenes fríos copiados y pegados de la televisión británica. Aquí encontrarás la verdad oculta, el análisis técnico profundo y la pasión desbordada que los medios anglosajones jamás querrán contarte. Suscríbete y activa la campana, porque en unos días volvemos con el análisis previo más brutal de lo que le espera a Franco en el infierno de Montreal. Prepárate. El talento hispano acaba de despertar.